bendiciones. Mi nombre es Linet Solano. Somos de la iglesia Monte de Sion y hoy tengo aquí conmigo a mi hija que hemos estado orando y pidiéndole al Señor las instrucciones para esta temporada. Creo que como hijos de Dios tenemos que entender que estamos viviendo un tiempo crucial del Espíritu y queríamos traerle una alerta al pueblo del Señor. Estábamos pidiéndole al Espíritu, nuevamente pidiéndole al Espíritu que Él trajera a nuestra vida esa activación o ese, ¿qué le puedo decir, Laura? Es un tiempo donde nosotros tenemos que estar despiertos porque el tiempo es corto, hermanos, el tiempo es corto y yo creo que es un tiempo donde nosotros debemos de despertar al letargo que el enemigo nos ha tenido a todos metido, donde nos ha hecho desenfocarnos de lo que el Señor ha estado trabajando en nuestras vidas con una u otra circunstancia. Entonces yo creo que es un tiempo, amada pastora, de nosotros poder levantarnos y ser esa voz profética para traer esta alerta, este anuncio y traer un despertar en el pueblo de Dios. Amén. Laura es una de mis hijas, pero también ella representa el ministerio de adoración en el tiempo del Espíritu, ¿verdad? Que nos despertó y nos llamó a servirle. Y ha sido un tiempo maravilloso. Yo creo que hemos vivido una temporada diferente como ministerio. El ministerio de Monte de Sion ha sido un ministerio que ha traído una claridad, creo, de la palabra. El Señor me ha honrado a mí tener gente activa, conociendo tiempos y seguir trabajando con los diseños del Señor. Hoy, Laurita, estuve en una reunión y una de las pastoras que estaban conmigo me decía, antes hablábamos de visión, ahora usted habla de diseño, ¿qué es la diferencia? La visión es lo que yo puedo tener, la proyección que yo tengo, lo que quiero lograr. Pero el diseño es lo que el Espíritu Santo nos está poniendo. Y en este tiempo hay ese despertar del Espíritu. Y por eso queríamos hacer este programa hace días que no habíamos podido. Pero que tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Muchas actividades y no es que pasamos de fiesta en fiesta, sino que la pandemia nos hizo trabajar más y hemos estado trabajando, de veras, no hemos parado, al contrario, hemos trabajado más, yo creo que cuando no estábamos en pandemia, pero queríamos de veras traerles esta alerta del espíritu. Yo quisiera que usted que me está viendo en diferido, usted que me va a escuchar, nos va a escuchar, que usted tome estos minutos para poder llevarlo realmente, ponerle ese colirio de la palabra y que usted vea el camino por donde vamos. La iglesia ha pasado un vía crucis, yo creo, de temporadas y a veces errados, ¿verdad? Hemos caminado tan errado, Laura, que hoy cuando el Espíritu Santo nos está activando a ver la realidad, estamos asombrados, estamos no asustados, sino asombrados de ver el letargo que la iglesia ha tenido y la confusión que él ha tenido. Así que me gustaría, Laura, que usted pudiera leer el capítulo que el Señor nos ha venido inquietando, no solo a nosotros, sino a muchos ministros y ministerios. Como le digo, hoy estuve en una reunión donde tocamos parte de este tema y lo llevamos y para únicamente, no solamente para tener una mesa de trabajo, sino pedirle al Señor de veras esos diseños, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿verdad? Y yo creo que es un tiempo oportuno, es el tiempo del Espíritu.
Amén. Y antes de empezar a leer este versículo bíblico, yo quiero retomar algo que usted dijo, porque la visión es algo que nos proyecta hacia el futuro. Pero pastora, el diseño del Señor es algo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Entonces, nuestra visión y el diseño se tienen que alinear. Ya, porque la palabra de Dios y Pablo lo dice, ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Entonces, nosotros tenemos que alinear nuestra visión a lo que el Espíritu de Dios nos está anunciando, porque ya nosotros no podemos seguir la visión del hombre ni la visión del hermano tal o de la congregación tal, sino que lo que el Señor nos está demandando en este tiempo. Entonces, esto es muy importante entenderlo, que ya no es nuestra visión, sino que es el diseño que el Señor estableció para nuestras vidas, que este diseño nos va a traer cobertura, nos va a traer bendición en todas las áreas, porque acuérdese que Dios trabaja integralmente, no en una sola área. Y por eso es este anuncio que el Señor viene trayendo a la iglesia, y me gustaría que ahí en su casa, donde usted se encuentra, abra su Biblia en 1 Corintios 5, 9, 13, para que ustedes lo puedan leer con nosotros y puedan, que sea el Espíritu de Dios el que lo guíe a toda verdad y podamos entender juntos lo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta noche. Bueno, en 1 Corintios 5, 9 al 13 dice: en la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con ellas, así ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya que Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia: eche lejos de ustedes al pecador. Qué tremendo. Estaba meditando en el Señor, preguntándole al Señor que nos diera la guía, ¿verdad? Esa revelación. Y yo me hago preguntas. A mí me gusta hacerme preguntas porque en las preguntas dejo al Espíritu que me dé la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué Pablo escribiría con tanto énfasis en estos versículos? Y me doy cuenta que Pablo está hablándole a los corintios. Y tal vez usted lee los corintios, ¿verdad? Pero ¿quién eran los corintios? Los corintios eran una mezcla de pensamientos, gente que los judíos, pero venía mucha gente de afuera que no tenían realmente la visión clara de quién era el Mesías, no era de Yeshua. Ellos no entendían, no sabían, y entonces comenzaron a hacer cosas paganas. Entonces, al hacer cosas paganas, confunden conceptos que son realmente elementales, ¿verdad?, para nosotros. Y uno de esos conceptos es iniquidad y es pecado. Así es. Y me gustaría, Laura, que usted hablara un poquito qué es pecado. Verás que a mí me llamó mucho la atención porque revisando en el lenguaje original, que fue escrita mucha parte de la Biblia, porque acuérdese que la Biblia fue escrita en hebreo, fue después pasada a griego y en arameo. Y en el hebreo, la palabra pecado significa chata. Y a mí me dio risa porque aquí en Costa Rica a veces tenían los muchachillos, teníamos un dicho y le decían a los otros: ay, no sea tan chata. O sea,
vea que la gente tiene entendimiento. Y yo cuando decían, ay, no sea chata, yo entendía que, ay, no sea pecador, pero cuando yo comencé a revisar esto y vi que la palabra chata verdaderamente significa pecado, yo me sorprendí, yo dije, wow, o sea, no estábamos hablando fuera del tema, sino que estábamos bajo un mismo contexto, solo que no lo veíamos con los anteojos de la palabra, sino que lo veíamos con los lentes del mundo, ¿verdad? Pero vea qué tremendo, pastora, con esto, porque las personas que son pecadoras, según esta palabra, el significado es pecar, perder, renunciar, faltar, extraviar, fallar una meta o camino, hacer mal, cometer un error, fallar en el blanco, perder el camino, alguien tardío, alguien que entra tarde, ¿eso es pecado? O sea, si el Señor nos demanda a nosotros ir a un lugar o decirle al vecino, un ejemplo, dígale al vecino hoy, el día de hoy, que el Señor lo ama, y nosotros no lo hicimos hoy, sino que lo hicimos la semana próxima, o sea, pasaron 8 días y vimos al vecino y le fuimos y le dijimos, aunque obedecimos, entre comillas, no lo hicimos en el tiempo que el Señor nos demandó, y esto es pecado, pecamos. Entonces, de lugar de hacer un acto de justicia, hacemos un acto de injusticia. Y lo más tremendo es que pecado en su significado un poquito más profundo dice que es algo que rodea al hombre, que entra astutamente como una serpiente. Es como una fuerza que seduce a hacer el mal. Es una condición que separa al hombre del Padre Celestial. Vea qué tremendo con eso. Sí, sí, y nosotros cometemos tantas equivocaciones, confundir ese pecado con la iniquidad. Y hemos venido hablando en diferentes programas y en los diferentes domingos que el Señor me puso a enseñar qué era iniquidad, ¿verdad? Porque iniquidad no es pecado, iniquidad es lo que heredamos injustamente, dice, injustamente por la falla del primer hombre, Adán, Eva y Adán, pero principalmente la falla de Adán. Eso no quiero justificar que las mujeres no tuvimos la culpa, algo de culpa teníamos por dejarnos seducir, y con la habilidad que el Señor les da, cautivaron el conocimiento del hombre para que entrara él en esa injusticia, ¿verdad? Tomando esa decisión. Entonces, iniquidad es una doctrina que tenemos que entender, y muchos de los ministerios no lo saben, muchos de los ministros no saben que realmente es esa iniquidad, y haber ignorado este tema tan medular, eso es lo que trajo muerte a millones, tienen a millones en muerte porque perdonan el pecado, así vengan a la iglesia y reciban a Yeshua y todo, pero recibir a Yeshua no es solamente confesarlo, sino ser discípulo, es saber qué fue lo que hizo en la cruz del Calvario y ver la enseñanza, porque cuánta gente por emociones, porque le tocaron las emociones, pasa adelante y dice, venga el arrepentido, ¿verdad? Y llega el arrepentido, y arrepentimiento es algo que se momentáneo. Va, momentáneo. Pero cuando uno entiende que cuando uno acepta al Señor, a Yeshua, en su corazón, y le dice, yo quiero ser instruido por ti, ahí inmediatamente empieza a haber una transformación de nuestros actos, nuestro conocimiento, todo esto que está alrededor de la vida evangélica, digámoslo así, de ese conocimiento litúrgico, pero no tiene una vida, una esencia del Espíritu del Señor, no tiene la esencia de la sangre de Cristo y la liberación y la sanidad que Él nos esté dando. Así que es algo tremendo con esto, que el Señor nos va
a ir revelando poco a poco y que usted pueda entrar en esa dimensión. Bueno, usted sabe que estamos grabando en vivo y estas son las cosas que pasan, ¿verdad? De teléfonos sonando y todo, pero vamos a obviar el sonido y vamos para adelante. Queremos que podamos entender lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos, que nosotros veamos, que nos proyectemos realmente, porque estamos en esa temporada difícil, esa temporada de transformación y de conocimiento de la verdad. Y vamos adelante. Queremos que usted tenga esa conexión con el Espíritu de Dios y tenemos que cambiar ese conocimiento que teníamos de esa liturgia, de esa religiosidad y entrar en el conocimiento real de la palabra, que es la que trae libertad. Hoy me hicieron una pregunta, ¿por qué la iglesia, la mal llamada iglesia, no ha sido libre? Y yo puedo contestar que no ha sido libre porque no ha conocido, no ha dejado ser discipulado por la palabra, no por lo que yo piense, no por lo que usted piense, sino por la palabra. Entonces, tenemos que ser discípulos del Señor y renunciar. Por eso la palabra dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, quiere decir, hágase tu voluntad, como dice la oración que el Señor le enseñó a los discípulos, hágase su voluntad. Así que sigamos con el tema. Y es que, pastora, yo creo que la iglesia de Dios en este momento tenemos, como habíamos dicho al principio, tenemos que despertarnos, porque hagamos una pausa, Laura. No la iglesia, el pueblo. El pueblo de Dios. Sí. El pueblo del Señor, porque son esos malos conceptos que hemos aprendido. Y como queremos hacer las cosas de acuerdo a la palabra, pongámosle la verdad. Amén. Y la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque durante muchos años nos quedamos esperando a que el pastor, a que el ministro, a que la persona que nos ministraba, valga la redundancia, fuera la que nos llevara el conocimiento de lo que estaba escrito en la palabra. Y nosotros, yo creo que llegó el momento en que nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor. Y vea qué tremendo con este versículo que estábamos leyendo, pastora, porque algo que a mí me llamó mucho la atención, bueno, primero Pablo le está hablando de algo que nos está sucediendo actualmente, de que hay inmundicia sexual, hay borrachos, ¿verdad? Todo lo que Pablo le está hablando, ladrones. Y decía, no es que se alejen de esas personas, sino que se alejen de esos actos. Eso es lo que yo entiendo, lo que puedo entender de lo que Pablo les está hablando a los corintios. Sin embargo, aquí Pablo, en el versículo 12, bueno, voy a leer desde el 11 otra vez, dice, lo que quise decir fue que no deben de tener amistad con los que son cristianos. Vea qué tremendo con esto, pastora. Y dice, en realidad son unos malvados. Y me lleva la palabra que dice que en los últimos tiempos van a haber personas que se van a vestir de ovejas y que son lobos. Y me trajo esto a memoria y me llamó mucho la atención. Y dice, con personas así ni siquiera debe sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben de juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen de lejos de ustedes al pecador. Y me llamó mucho la atención porque dice que a nosotros nos toca juzgar a los de la iglesia, pero ese juzgar de los de la iglesia no es lo que durante muchos años se ha hecho de señalamiento. Sí, ay, ese es el pecador, ¿verdad? O esa es la pecadora. No es eso lo que el Pablo estaba diciendo, sino que el juzgar es lo que también hablaba de que nosotros debemos de juzgar las profecías. ¿En qué sentido quiere hablar esto Pablo? En ver si esa persona que está al lado mío es una persona buena o una persona mala.
porque como les decía anteriormente, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos habrá muchos que se vestirán de ovejas, pero son lobos. Lobos y que confiesan, entre comillas, de que tienen a Yeshua en el corazón. Pero y aquí, vean lo que aquí dice, en realidad son unos malvados, o sea, son gente perversa y malvada. Y me lleva a la palabra que dice en Santiago 4:17, dice, al que saben hacer lo bueno y no lo hacen, le es pecado. Qué tremendo con esto, pastor. Es terrible. Pablo habla de una forma que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Y hoy la iglesia perdió ese concepto y Dios libre que uno diga algo porque ya no tiene amor, ¿verdad? Y voy a contar una anécdota que cuenta una de las intercesoras, que ella estaba orando por alguien de la iglesia. Estaba una mujer de la iglesia que llegó al grupo de intercesión que ore, y cuando el Señor le revela a esta mujer, la intercesora, y va a orar en contra del espíritu de adulterio, le dijo, no, 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 y suena como un chiste, no me eche ese porque es el que me mantiene. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Estoy aquí en la iglesia. Ahora también tenemos casos de gente que están viviendo en unión libre, que sí, esa es la moda, y siguen, pero la Biblia dice que honroso es el matrimonio. Amén. Entonces son cosas que tenemos que enseñar a la iglesia. ¿Cuánta gente pide, yo quiero servir a la iglesia, yo quiero ministrar, y tal vez tiene dones y talentos, pero tenemos que ser escriturales sin desecharlos, decirle, vamos a orar para que esa circunstancia que usted tenga sea el Espíritu del Señor que le traiga el convencimiento para hacerse la separación de la tiniebla a la luz, ¿verdad? De hacer la voluntad del Señor. Recuérdese que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad del Señor, y al hacer la voluntad del Señor es obediencia, y la obediencia cuesta. Que nos diga que no es verdad, cuesta ser obedientes, pero por el amor que hemos recibido del Señor, por ese perfecto amor que el Espíritu vino y trajo a nuestra vida, dice Pablo que ya él ve todo como basura. Y yo digo, wow, qué nivel, ¿verdad? De Pablo, pero no es que él dijera por decirlo, sino que él lo que estaba diciendo, tenemos que hacer la voluntad del Señor y ser obedientes en todo, cumpliendo lo que Yeshua hizo, dijo. ¿Para qué? Para tener un pueblo, para tener una identidad de hijos del Señor, y también que el mundo vea la diferencia. Cuando Pablo dice, dice, ser imitadores de mí, porque yo soy imitador de Yeshua. Imagínense, y vuelvo a decir, wow, qué nivel, ¿verdad? Ser imitador del Señor es totalmente dejarse penetrar por el Espíritu Santo. Amén. Porque solo nosotros no podemos. Jesús hizo, o Yeshua hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y nos entra a la dimensión. Pero él dijo, tengo que cumplir eso para que ustedes entren a otra dimensión. Cambiar los códigos genéticos de nosotros, de la iniquidad. Que la iniquidad es esa sustancia que se permanecía ahí injusta, trayéndonos separación de la verdad. Pero cuando nosotros aceptamos el sacrificio en la cruz del Calvario, él lo que hace es transicionarnos, y ahora dijo, pero esperen, no los voy a dejar solos, viene el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo, Laura? Entonces, llevarnos a toda verdad. O sea, con otras palabras, llevarnos a Yeshua, porque Yeshua, la palabra de Dios dice que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie llega al Padre si no es por Él. Pero vieras que le quiero hacer una pregunta, pastora, porque si yo digo que soy hija de Dios, que yo confesé a Yeshua en mi corazón, entonces, ¿por qué a veces se me vienen pensamientos de iniquidad?
porque acuérdese que nosotros tenemos un recuerdo genético que tenemos que quitarnos, porque ya ese recuerdo genético no tiene autoridad en nosotros, porque nosotros cambiamos el Espíritu del Señor. La sangre de Cristo vino y arrancó la iniquidad, pero ¿cuál es la lucha que tenemos? Es ir en contra de esos patrones aprendidos, porque son patrones aprendidos. Es eso que desde el vientre de la madre a nosotros nos fue transmitido sensaciones, pensamientos, recuerdos y de cosas que nosotros no hemos vivido, pero por los ancestros. Pero ya ellos no tienen autoridad sobre nosotros, ya no tienen autoridad en mí ni en la persona que confiesa que Yeshua es su Salvador. Recuérdese que lo que Él hizo vino es a descodificarnos de ¿qué? De la iniquidad. Y la lucha de nosotros no es tanto con el diablo, porque el diablo ya está vencido. Esa es la guerra espiritual, la ganó Yeshua en la cruz del Calvario. Ahora, la batalla espiritual que tengo es en contra de todos esos pensamientos, en contra de todos esos patrones aprendidos y de toda religiosidad y de todo pensamiento de hombre que nos enseñó. Bueno, yo estoy con el pelo parado porque nos enseñaron que nosotros no nos debíamos de juntar con el impío porque nos contaminábamos. Así es. Nos contaminamos, no vaya ahí porque se contamina. Y cuando yo me pongo a estudiar la palabra, cuando entro en ese nivel de estudio de la palabra, veo que Yeshua no solamente andaba con los discípulos, que él se iba, los discípulos iban detrás de él para verle qué era lo que hacía, pero él estaba entre las prostitutas, entre los enfermos, entre los que cambiaban dinero. ¿Por qué? Porque él llevaba una palabra de sanidad y de libertad. Él estuvo ahí para quebrar todas las reglas que tenían, la cultura que tenían en ese tiempo, que no se podían contaminar. Que una mujer tocara a un rabino, hermano, dígame, agárrenle, quémenla y póngala ahí que le corten la cabeza. Yeshua vino y la levantó. Aquella mujer que la encontraron en el lecho de pecado, y dice que él la vio. ¿Y qué fue lo que hizo? Le puso un manto, la tapó con una palabra de restauración, la levantó y le dijo: hipócritas, la están señalando a él, pero ¿dónde está? Que tire la primera piedra el que esté libre. Entonces, para ellos, culturalmente, le estoy hablando, esto era un sacrilegio, era algo que no se podía hacer. Entonces, ¿qué fue lo que nos robó a nosotros la religiosidad? Ese ir al pueblo. Por eso el Señor nos mete en pandemia, nos encierra, y él venía desde el 2018, el Señor venía hablando que iba a quitar las paredes. Así es. Las paredes de las iglesias sectaristas, esas unitarias, ¿verdad? Que somos los únicos para hacer que una iglesia unida en Él, una unidad del Espíritu, no una iglesia que solo lo que yo digo, sino una iglesia con una verdadera unidad en el Espíritu del Señor. Así es. Entonces tenemos que volver con todo esto que hemos hablado. Tenemos que volver a las calles, tenemos que hablar la palabra. No vamos a consentir el pecado porque no lo podemos consentir, sino con amor, leyendo la palabra, restaurando, porque una cosa es que yo lea la palabra, me pongan a leer la palabra, y otra cosa es que yo la diga. Así es. Mejor léala, lea usted esto y pídale al Espíritu del Señor, porque si yo le digo, vio que no tiene amor, me está sentenciando, Dios es amor, pero no, le voy a decir algo, el Señor es amor, pero le dijo generación de víboras. Oiga, la fuente inagotable del amor, le dijo generación de víboras. Explíqueme ustedes esto, hermano, amigo que me está escuchando. Yo creo que es un tiempo de poner nuestras barbas en remojo, como decimos aquí en Costa Rica, y decirle al Espíritu del Señor: perdóname. Perdónanos porque hemos claudicado, hemos fallado, hemos pecado, hemos errado al blanco, hemos blasfemado también. Tenemos que pedirle al Espíritu del Señor que nos ayude, que nos enseñe, que nos capacite. ¿Y cómo lo hacemos? ¿A través de qué? De una palabra del Señor a los pies del Maestro. Amén. Hoy hablamos, Laura,
en el retiro que siempre se ven los modelos. Vamos a ver los modelos de fulano porque le está funcionando. Y qué cosa más terrible ver que le funciona a uno y a otro no. Sí, porque no están dentro del diseño de lo que el Señor, lo que hablábamos al principio, de lo que el Señor tiene para cada uno. Porque, pastor, es que esto es muy tremendo, porque puede ser que su llamado es muy parecido a mi llamado, pero Dios tiene un diseño para usted y otro diseño para mí. Por más que se parezcan y sean muy, muy similares, es el diseño de Dios para cada uno es como la huella dactilar. Usted las ve y usted dice, mira, sí tienen un cierto parecido, pero no somos iguales, es completamente distinto. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos copiarle lo de otras personas, ni, perdónenme la expresión, ni tampoco comernos lo que nos están diciendo. Tenemos que ir a la palabra. Es más, Pablo les dice al pueblo de Dios, les dice, ustedes tienen que ir a la palabra, estudiarla, revisar si verdaderamente lo que están diciendo. Por eso nosotros damos los versículos bíblicos, para que ustedes puedan revisar a ver si lo que nosotros estamos diciendo verdaderamente es lo que salió de la boca del Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que el Espíritu Santo, cuando comiencen a estudiar la palabra, comenzamos a estudiar la palabra, nos va a traer revelación. Yo quiero aclarar algo que dije, me confundí. No es una iglesia, la de hoy es una iglesia individual, no unitaria. Yo confundí los términos y quiero aclarar esto. La iglesia ahora es una iglesia, por decirlo, en el lenguaje griego-romano, la iglesia, pero el pueblo del Señor, ese pueblo dice que es un pueblo individual. Yo hago como quiero, esto es lo que a mí me funciona, pero no se ajusta a lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que volver a la unidad de la palabra, la unidad del Mesías, a esa palabra que trae sanidad y libertad, a la verdad. Amén. A la verdad de la palabra. Entonces, cuando tenemos la verdad de la palabra, vamos a realmente a tener una transformación. Es una transformación de adentro hacia afuera. Pero ¿qué ha pasado? Que hay una transformación de afuera hacia adentro. Entonces nos conquista la apariencia de fulano, mengano y perencejo. Pero el corazón, ¿dónde está? Está contaminando hasta la mal llamada iglesia, al pueblo, porque dice que conoce al Señor, pero no, lo que tiene son conceptos cerrados. Así es. Dogmas de hombres, Así liturgia. Entonces, lo que con nosotros otras palabras, queremos, Babilonia completamente metida en la iglesia. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el anuncio? ¿Qué es lo que queremos dejarle claro? Yo quiero leer Apocalipsis 3 del 15 al 17, dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quiera que fuera lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. En otra versión es más fuerte porque dice, te vomitaré de mi boca. Sí. Tú dices, y esto es lo que yo digo, Señor, perdóneme, porque yo creo que todos hemos pecado y hay que pedirle perdón al Señor eso. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Wow, pastora, qué tremendo con esta palabra, porque tal vez dice, pero Jay, yo nunca he dicho que soy rico, más bien me falta esto, me falta el otro, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, Jay, yo tengo a Jesús en el corazón. Yo sí, yo me sé esa palabra porque yo soy hija de Dios porque yo tengo a Jesús en el corazón. Y tengo muchos años de y tengo muchos años y soy el predicador tal, con el nombre tal, ¿verdad? Yo predico y atiendo un montón de gente, o sea, todo es, y con otras palabras están diciendo, yo no necesito a nadie, porque yo ya lo sé todo. Individualista. Individualista, como usted nos estaba diciendo. Entonces, y aquí dice,
No te das cuenta que eres un infeliz. ¿Cuánto el pueblo del Señor ahora está infeliz? Pastor, esta pandemia nos hizo ver cosas inexplicables. O sea, gente que eran, que confesaban al Señor, que eran pastores o tenían un puesto ministerial en una iglesia, y mucha gente se suicidó. O sea, porque eran gente infeliz que confesaban la palabra, pero no habían tenido un entendimiento. Yo creo que realmente no lo conocían. Sí, Tenían nada más un conocimiento. una liturgia religiosa. De oídas. Como dice la canción de un cantante, una experiencia religiosa. Pero esto no es una experiencia religiosa. De oídas te había escuchado. Esto es tener la vida de Yeshua. Así es. Caminar todos los días. Y no le digo que usted aquí con esto ya se sacó el gordo, que tiene todo. No, nosotros cada día. Amén. Dice, toma tu cruz. Amén. Cada día. Cada día delante del Señor. Y decirle, necesito la intervención. Necesito que me ayudes, que me capacites. Quiero ser tu discípulo. Amén. Y es que tenemos que entrar en la intimidad con el Señor. Todos los días, hermanos, esto no es cada 8 días que nosotros tenemos que ir a la iglesia, escuchar al pastor y levantar las manos y llorar. Esto no es eso. Nosotros tenemos que entrar en el secreto del Señor. Ahí es donde vamos a ser fortalecidos. Iglesia, yo creo que nos tenemos que despertar. Porque el hermano que está a la par de nosotros puede ser, yo no voy a juzgar, pero puede ser que esa persona sea la piedra en el camino que no está permitiendo que usted tenga la bendición. Y nosotros, como decía la pastora, nos hemos vuelto muy individualistas, pensando, ay, es que no tengo comida, estoy enfermo. Hermanos, y la gente de la calle, la gente que me está necesitando de esa palabra, y se supone que nosotros somos los que legitimamos la intervención del Señor aquí en la tierra. Qué tremendo con eso. No, dejemos ya de tonteras y comencemos no ver nuestras necesidades, porque el enemigo nos ha tenido en un escenario crítico. Y cada vez se va a poner peor, dice la palabra del Señor. Cada vez se va a poner peor. Entonces, yo no puedo estar viendo mis necesidades, sino que ver las necesidades del otro. Y conforme yo comienzo a ver las necesidades del otro y hacer justicia, porque el Señor nos demandó hacer justicia, el Señor se va a encargar de nuestras necesidades. Estuvimos en una reunión y la revelación que el Señor nos dio fue que abriéramos nuestros graneros, porque tenemos la semilla. Amén, así es. Es tiempo de hambre. Es tiempo donde vamos a ver mucha necesidad, pero cuando cumplimos la palabra, cuando hacemos la perfecta voluntad del Señor, el Señor va a poner semilla al que siembra. Amén. El Señor no nos va a dejar. Y voy a decir el versículo mío de muchos años, de una revelación que el Señor me habló, que en medio de la crisis iba a ser saciado. Amén. En medio de esa, y no iba a ser avergonzado. Y yo no voy a ser avergonzado, ni usted va a ser avergonzado si cumple realmente los códigos de la palabra, o las normas de la palabra, o los mandamientos de la palabra, como tal vez me debe más entender. Cuando usted cumpla la palabra, y dejemos de razonar, y dejemos de criticar, sino que empecemos a hablar la palabra. Pablo dice, cuídense de esas habladurías, cuídense de cómo están hablando, porque en nosotros tiene que haber un mensaje de restauración y de sanidad. Creo que hemos concluido, ¿verdad?, con la encomienda que el Señor nos dio. Esto no lo hacemos normalmente, pero como les dijimos al principio, es un mensaje de alerta. Despierta. Despierta tú que duermes, despiértate, sacúdete, como dice el libro de Isaías, sacúdete el polvo, sacude las amarras de tu cuello. Amén. Y comience a declarar la palabra
y experimentar la palabra y dígale, Espíritu Santo, revélame. ¿Y cuál es mi diseño? ¿Dónde está el camino? Revélame que voy a empezar a ser el discípulo. Y cuando digo discípulo es el que va a caminar conforme la palabra y va a respetar lo que la palabra dice. Y ahí tanto que oramos el Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Yo desde el miércoles tengo eso en mi espíritu, hágase tu voluntad y no la mía. Y a veces mi voluntad, ¿verdad? Yo Señor, no quiero, pero voy a crucificarme, ¿verdad? Y tal vez alguno va a decir, pero ya, y no es que ya no hay sacrificio. Pues yo le quiero decir que sí, porque todas las veces que yo hago la voluntad del Señor, estoy crucificando mi ego, mi yo. Yo creo que es tiempo de sacrificarnos, de sacrificar ese ego y ese yo, esa idolatría, esa egolatría, que era el problema que tenían los corintios. Eran llenos de vanidad y dice que eran adoradores de sí mismos también. Qué tremendo. Eran también soberbios y altivos. Mi hermano, es tiempo de humillarnos. Dice la palabra, el que se humilla será ensalzado. Pero también dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Es tiempo de orar y me gustaría que hicieras la oración si no tienes más que decir. Sí, yo lo que quiero decirles es que no seamos como los fariseos. Deje de señalar a la gente, a las personas, y en lugar de estar hablando y de quejarse y de señalar, trabaje en ganar esas personas para el Señor. Trabaje en llevar esas vidas a los pies de Yeshua, porque las iglesias están llenas de gente y mucha gente no quiere nada. Así. Estaban llenas, Laura. Bueno, estaban llenas de gente que no quería nada. Solo tradición era. Exacto, para cumplir. Pero dejemos de ser esos fariseos señaladores y comencemos a trabajar, a ser esos discípulos, llevando las buenas nuevas del Señor. Ahí donde está, yo no, perdón, quería decir algo. No, es que me vino algo. ¿Qué poder tenía Yeshua? Que llegó a donde estaba un Pedro, donde estaban los discípulos, ¿verdad? Y nada más le decía, deja y véngase. Así es. Y había un convencimiento. Yo creo que esa es la unción que viene para nosotros. Así es. Esa es la unción que viene para nosotros. Que donde estemos ya no vamos a hablar vana palabrería, sino la evidencia. Dice que la tierra está esperando la evidencia de los hijos de Dios. Así que pidámosle al Señor que podamos ser esos que transmitimos, la evidencia. Amén. La palabra de Dios en Lucas 10:2 dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí donde está, levante tus manos y dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, Señor, de poder anunciar tu palabra, de poder traer esta alerta, Señor. Señor, yo proclamo, Señor, que los obreros de la mies, Señor, se afirman, Señor, en tu diseño, en el llamado que tú estás haciendo para este tiempo, Señor. En el nombre de Yeshua, proclamo, Señor, que el favor tuyo, Señor, que hay un despertar en la iglesia, Señor. Padre, porque tu palabra dice en Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ungió Jehová para traer las buenas nuevas, para traer apertura en las cárceles, para traer, Señor, vista a los ciegos, Señor, para que los sordos puedan escuchar tu palabra, Señor. Yo proclamo esa palabra en tu pueblo, Señor, que haya un despertar, Señor, que haya un despertar en el pueblo de Dios,
Dios, que se puedan alinear, Señor, a los tiempos que tú estás marcando, Señor. En el nombre de Yeshua, quita toda aspereza, quita todo adormecimiento, Señor, y trae el despertar, el deseo, Señor, de poder hacer tu obra y tu voluntad, Señor. En el nombre de Yeshua, abra los ojos, Señor, abra el entendimiento de tu pueblo, Señor, para que podamos ver, discernir, Señor, qué es lo bueno y qué es lo malo, Señor, en el nombre de Yeshua, Señor. Y tu palabra dice en Isaías 45 que tú vas como ese poderoso gigante delante de nosotros, aplanando toda pendiente, todo obstáculo, Señor, que ha estado delante de nosotros, que no nos ha dejado caminar, Señor. Ahora mismo, Señor, tú lo quitas, tú lo aplanas, Señor, porque tu palabra también dice que mi pie no caerá al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. Señor, no permita, Señor, que nuestro pie se salga del propósito, Señor, el cual tú nos estás llamando y nos estás demandando para este tiempo, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor, pero aquí estamos los obreros de la mies, Señor, declarando que va a ser el año agradable tuyo, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, no nos queda más que decir que Dios le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y tenga de nosotros misericordia. Bendiciones.